Vamos a la palabra del Señor. ¿Cuántos recuerdan el significado de este año 2016? ¿Lo recuerdan? Si no lo recuerdan, lo vamos a recordar. Y si no lo había escrito, escríbalo. El significado es la bendición divina, completa y perfecta para un propósito en la vida. Y esa frase la vamos a estar usando constantemente aquí en la iglesia. Esa carta que usted hizo, no la vaya a dejar abandonada. Téngala siempre presente. Léala de vez en cuando, sáquela en oración y léala. Léala, recuerde los propósitos, no los vaya a dejar olvidar. Son muy importantes. El significado entonces nos dice que es la bendición divina. Tenemos el respaldo de Dios, como lo predicaba el 31 de diciembre. Dios nos dice que Él nos va a respaldar, que Él nos va a bendecir. Pero también dice que es completa y perfecta. Es completa y perfecta, es decir, que no nos va a faltar nada. Dios está con nosotros. La Biblia dice que si Dios es con nosotros, tenemos al mayor de mayores, al grande, al poderoso del lado nuestro. Está con nosotros. Entonces es una bendición divina que viene del cielo, una bendición que es completa y es perfecta. Pero ¿para qué esta bendición divina, completa y perfecta? Para un propósito de vida. ¿Para un qué? Y hoy vamos a definir propósito de vida. Vamos a hablar acerca de los propósitos de vida. Ya muchos los han escrito, pero necesitamos enfatizar una y otra vez, porque esto debe quedar grabado en nuestro corazón, debe quedar ahí marcado en nuestro corazón. Propósito de vida es el principio básico para cumplir una meta. Un propósito es un principio básico para cumplir una meta. Si usted no tiene propósitos, cualquier bus le sirve. Usted no sabe para dónde va. Es como el viento, ¿verdad? Es como la ola del mar que es arrastrada de un lugar para otro. Y dice Santiago en el capítulo 1, que no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. La misma Biblia nos habla y nos dice que se requieren propósitos. Que uno la vida no la vive simplemente por vivirla. Uno en este mundo no trasega al mundo, no camina por el mundo, simplemente, como dicen por allí, ¿para dónde va la gente? Para donde va Vicente. No, usted se va a salir del montón, usted se va a salir de esa dirección y usted va a caminar como Dios lo establece. Usted requiere aprender eso, usted requiere saber para dónde va, usted requiere saber para qué fue hecho, para qué fue creado, para qué sirve en este mundo. Es muy importante eso. Hay gente que está frustrada en la vida porque nunca entendieron el propósito de vida y lo tenían. Ninguno en esta tierra que Dios haya creado, que Dios haya traído a este mundo, está sin un propósito. Todos tenemos un propósito. Usted, yo, todo el mundo tenemos un propósito. Y tenemos que darnos a la tarea de conocer cuál es el propósito en nuestras vidas. Es muy importante entonces para cumplir las metas que Dios ha trazado de nosotros. Definamos un poco más qué es un propósito. Un propósito es tener una razón para vivir. Eso es un propósito, tener una razón para vivir. Vamos a poner el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Si hablamos de que un propósito es tener una razón para vivir, ¿cuál es la razón de vivir de Jesús? ¿Para qué vino a este mundo? ¿Para qué? Para salvarnos, para darnos salvación y vida eterna. Y eso implicaba un precio, pagar un precio. Y Él lo hizo muy bien por nosotros. Jesús nunca perdió el tiempo. Cuando Jesús hizo público su ministerio, dedicó cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día de su vida para el propósito para el cual Él había sido enviado. Y ese es un punto negativo o un punto que nos hace daño muchas veces a nosotros, porque perdemos el tiempo en cosas que no
no edifican, en cosas que no sirven. Yo hablaba con mi esposa ahora en diciembre y hay gente que está ahogándose en las deudas y les llega el dinero, pero ¿qué hacen? Lo siguen malbaratando, lo siguen malgastando. ¿Para qué Dios te puso dinero en tus manos? Número uno, para que tú seas libre de esa esclavitud. Yo lo decía ahora en diciembre, que una de las cosas que tenemos que hacer para este nuevo año es pagar nuestras deudas y cumplir con todas nuestras obligaciones. Pagar nuestras deudas y cumplir con nuestras obligaciones. Uno no puede tener dinero y emocionarse porque tengo plata y entonces me voy a gastar y entonces la despilfarro y sigo con la misma hambre. No sirve. Hay una frase que me gusta mucho y dice: no hay bendición que alcance para una mala administración. No hay bendición que alcance. Usted puede tener el dinero que tenga, que le llegue, pero si usted no lo administra bien, nunca le va a alcanzar. Usted no sabe para qué está el dinero en sus manos. ¿Cuánta gente ha pasado la vida y hoy en día se lamentan porque no tienen una casa? La pregunta es, ¿será que nunca tuvieron la forma de conseguir una casa? Sí la tuvieron. Pero ¿cuál fue el problema? Nunca tuvieron propósitos. Pensaron que la vida era así, el vivirla cada día y punto, para de contar. Y eso no funciona. Hay cosas que son dolorosas en la vida. Yo podría hablar de una de ellas, por ejemplo. ¿Por qué tantos ancianos hoy en día están que no saben para dónde pegar, no saben a dónde ir? ¿Sabe cuál es la razón primaria? O si podríamos decir, ¿cuál es el culpable de esa situación? Ellos mismos. ¿Por qué? Porque nunca previeron que iban a llegar a una vejez. Nunca previeron que algún día se iban a envejecer. Entonces nunca aparejaron una casa, nunca hicieron propósito de acomodar su vida cuando van a llegar a una vejez. Entonces ya llegan a una vejez, ya las fuerzas se menguan, se acaban, ya no son los mismos reflejos, ya se disminuye la persona. Y no hay tal vez quien te pueda echar una mano, pero es que tú debiste con el tiempo, mientras que tuviste las oportunidades, haber hecho propósitos para esa época de tu vida que de alguna manera iba a llegar. Si uno no se muere pronto, lo más seguro es que va a llegar a una vejez. Eso es lo más seguro. Y no es porque uno se ponga negativo, triste con esto, no. Es simplemente la realidad de la vida. Allá vamos a llegar todos, ¿sí o no? Entonces, los propósitos son muy importantes. Tenemos que verlos con claridad, tenemos que entenderlos, tenemos que anhelarlos, desearlos para nosotros. Entonces, dice aquí que un propósito es tener una razón para vivir, una meta clara. Una meta clara. Nosotros sí que hemos insistido ahora en diciembre de las metas para este año. ¿Cuáles son tus metas? Y sinceramente le digo, si me quiere ver enojado, no me venga a mí con su religiosismo y con su cosa rara. ¿Sí? No, Dios sabrá. ¿Cómo que Dios sabrá? Claro, Dios sabe muchas cosas, pero entonces ¿para qué Dios nos dio una capacidad de pensar, de analizar? ¿Para qué Dios nos dio habilidades? Usted no puede simplemente decir, no, Dios sabrá. No, usted tiene que tener algo claro para dónde va usted, una meta. Si no, le aseguro que va a pasar un nuevo año y vamos a llegar al final y no pasó nada. Porque no tuvo un propósito, porque no supo para dónde iba, porque no supo cuál era el fin de su vida, o sea, para qué fue creado. Entonces, qué importante reflexionar en este primer culto del año sobre todo lo que nos va a venir este nuevo año. ¿Para qué estamos este nuevo año? Amén. Entonces es muy importante, ¿verdad? Los propósitos tienen que ver con la intención del corazón. ¿Cómo sé cuáles son mis propósitos? Hombre, yo debo mirar en mi corazón. ¿Cuáles son las intenciones? ¿Hacia dónde me inclino? Las intenciones, el ánimo de mi vida. ¿Para qué tengo ánimo? ¿Sí? ¿Para qué tengo ánimo? Entonces, es importante eso. Leamos en la Escritura un primer texto en Filipenses 2, versículo 13. Nos dice la Escritura:
porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién lo produce? Dios. ¿Qué es lo que produce en nosotros? Un querer como un hacer. Yo cuando he predicado sobre este versículo, he pensado en esto. De un lado tenemos el querer y por otro lado está el hacer. Diga conmigo, así, levante su mano y diga, el querer, y ahora diga, el hacer. Ahora, en medio de los dos, en medio del querer y el hacer, existe un punto central. Me puse a analizar y yo encontraba ahí un punto central. ¿Y cuál es el punto central? Nuestra voluntad. Porque Dios puede colocar en nosotros el querer. Y la meta de Dios es que lo hagamos. O sea, Dios te pone un deseo, un anhelo. ¿Y qué es lo que Él quiere? Al poner eso en tu corazón, que tú lo hagas. Que tú lo lleves a la realidad. Pero ¿cuál es el enemigo para que esto no se ejecute? Nuestra voluntad. El desánimo, la pereza, el cansancio. Eso es un factor negativo que impide que nosotros realmente logremos el objetivo, logremos aquello para lo cual Dios nos creó. Entonces, es bien interesante esto, es bien importante analizar todo esto, ¿verdad? Entonces, Filipenses 2:13 nos da una base muy importante para los propósitos. Dios debe estar por encima de todo. Él es el que gobierna nuestras vidas. Aquí no estamos hablando de nuestras emociones, no estamos hablando de nuestros caprichos. Cuando hablamos de propósitos, estamos incluyendo a Dios. Ya Dios está inserto ahí, hace parte de ese propósito, ¿verdad? Y de Él dependemos, porque de Él viene la vida y Él es el que coloca en nosotros el querer como el hacer. El querer como el hacer. Pero ¿cuál es el aporte mío? ¿Qué es lo que yo doy a lo que Dios quiere hacer en mi vida? Mi voluntad. Yo dispongo mi voluntad. Como decían los abuelos, mi hijo, yo le doy comida, pero hambre no le puedo dar. O sea, yo le pongo la comida aquí, pero está en usted que se la coma. Dios nos da a nosotros un querer con un propósito, que lo mostremos, que lleguemos al final con hechos, con cosas realizadas. Esa es la meta del Señor. Pero nuestra voluntad, ¿dónde está? ¿La disponemos? ¿La comprometemos con el Señor? Amén. ¿Por qué debemos de tener propósitos? Ya he venido hablando de esto, pero vamos a enfatizar un poco más. Ya dijimos que los propósitos son básicos, pero también son fundamentales. Los propósitos son básicos, pero son fundamentales. Cuando hablamos de fundamentales, el cimiento. Es como una base donde parte todo, ¿verdad? Donde están los propósitos. ¿Por qué los propósitos son fundamentales? Escucha esto y le voy a hacer estas preguntas. ¿Cómo puedes buscar algo sin saber qué es lo que estás buscando? Pensemos en eso. ¿Cómo puedo yo buscar algo sin saber qué es lo que estoy buscando? Es decir, ¿cómo voy yo a vivir la vida? ¿Para dónde voy a ir si no sé para dónde es que tengo que ir? Yo debo de saber para dónde ir. ¿Cómo voy a buscar algo si yo no sé qué es lo que estoy buscando? O, por ejemplo, otra pregunta. ¿Cómo sabes si ya lo encontraste? Hay gente que pasa la vida 30, 40, 50, 60, 70 años y como nunca tuvieron propósitos, no pueden hacer un balance en su vida. Lo logré, no lo logré, ¿por qué no lo logré? ¿Qué me faltó? Porque nunca tuvo propósitos. Por eso, hermano, no sabe si lo encontró o no lo encontró. No sabe. Es tremendo eso, ¿verdad? Entonces, los propósitos son muy importantes, son fundamentales en nuestras vidas. El hecho de que estemos dotados de inteligencia, conciencia y raciocinio muestra que el Creador tiene un propósito definido para nosotros. Cuando uno lee Génesis capítulo 1, ¿para qué Dios creó al hombre? Ahí lo dice en Génesis. ¿Cuál era el propósito de Dios con el hombre? 2 palabras le dio el Señor: para que señoreara y sojuzgara todo lo que Él había creado. Es decir, la meta de Dios con el hombre era que administrara bien esta creación. Dios quería a alguien
que él pudiera dejar allí y se hiciera cargo y le diera cuentas al Señor. Ese era su propósito. Entonces, si uno se pone a analizar eso y lo aplica a la vida de uno, uno podría hacerse ciertas preguntas. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué hago con el dinero que llega a mis manos? ¿Cuántos de ustedes se han sentido tristes porque ha llegado dinero a sus manos y cuando ustedes menos piensan, sí, se lo gasta y no supe en qué? Qué tremendo, hombre. Qué tristeza, ¿verdad? Es como que se rasca la cabeza y dice, no hubiera gastado ese dinero en eso. Ese dinero me hubiera servido para esto y para aquello. ¿Por qué lo hizo? Porque no tenía claridad. No sabía para dónde iba. Entonces, ¿qué tan importante es tener claridad en nuestras vidas a través de los propósitos, verdad? Entonces es muy importante hablar de los propósitos. Miremos otro punto interesante. Todo propósito tiene sus obstáculos. Todo propósito que tiene obstáculos. No va a ser fácil, diga el que está a su lado, no va a ser fácil. El Señor nos advierte en la palabra y nos dice, en el mundo tendremos aflicción, pero confiemos en Él. Él nos llamó, Él tiene un propósito, confiemos en Él, Él ha vencido al mundo. Todo propósito tiene obstáculos. Los primeros obstáculos que encuentran los propósitos son las circunstancias. ¿Son qué? Las circunstancias. Y diga también, y las personas. Y las personas. Hay gente, amado, que se vuelve un obstáculo para tu vida. Puede ser tu esposo, tu esposa, tus hijos. Puede ser alguien que te trunca el propósito, que se opone, que no te deja avanzar. Tienes una meta, pero ahí está esa persona dañando el propósito. Es tremendo, ¿verdad? Pero tenemos que lidiar con esto, porque ya nos advierte la Escritura que no va a ser fácil. Queremos un propósito, Dios lo ha puesto en nuestro corazón, pero van a haber obstáculos. Y esos obstáculos son las circunstancias y las personas que tratarán de alejarnos de nuestro propósito. Pero ante eso, ¿qué debemos de hacer? Debemos de ser fieles a Dios. ¿A quién tenemos que ser fieles? A Dios. Pueden venir circunstancias difíciles. Puede venir una crisis económica, la pérdida de un ser querido, te sacaron del empleo, viene una situación de salud. Son situaciones, son circunstancias que se levantan para impedir tu propósito. O las personas también, ya lo decía ahora, ¿verdad? Pero ante esas situaciones, ante esas personas, debemos de confiar en el Señor. Debemos de poner nuestra confianza en el Señor. Ser fieles a Dios, ser fieles a lo que Él nos ha dicho. Escuche lo que le va a decir. Usted debe de entenderlo, lo que lo va a decir y meterlo en su mente. Lo que usted va a hacer en el Señor no se basa tanto en su capacidad, ni en su fuerza, ni en su habilidad. Lo que usted va a hacer en el Señor, lo va a hacer porque usted ha puesto su confianza en el Señor y es Dios a través de usted que va a llevarlo hacia adelante. Cuando usted está pensando más en su capacidad, su propósito se va a empezar a truncar. Usted tiene que confiar en quién. Por ejemplo, el dinero puede ser un obstáculo para cumplir el propósito, porque usted lo primero que va a pensar es, ¿y de dónde si yo no tengo plata? Pero usted está confiando en Dios y la Biblia dice que Dios es el dueño de ¿qué? Entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Vamos a confiar en Dios? ¿Vamos a descansar en Él? No se trata, hermano, de que si usted tiene los recursos, no, usted tiene a Dios. Y por eso ante estos primeros obstáculos que estamos viendo, las circunstancias y las personas, usted tiene que confiar en el Señor. Usted tiene que poner su fidelidad en Dios, ¿verdad? Gloria al Señor. Si usted pone su confianza en el Señor, no habrá, si usted pone su confianza en Dios, no habrá personas ni circunstancias que lo puedan detener. No las van a ver, no lo van a poder detener, porque Dios está con usted. ¿Cuánto lo creen? Gloria a Dios. Amén. Dele ese aplauso al Señor. Otro obstáculo en nuestras vidas, y ese es más complicado, es nuestra mente. ¿Cuál es el otro obstáculo? Nuestra mente. ¿Qué hace la mente en nosotros? Tratará de bloquearnos
con pensamientos negativos, con inseguridades, nublándonos para no alcanzar la meta, el objetivo, el propósito, ¿verdad? ¿Qué necesitamos para poder cambiar nuestro chip, nuestra manera negativa de pensar? Necesitamos la motivación. Cuando usted viene a la iglesia, usted necesita una palabra que lo levante. Usted necesita que alguien le hable de fe. Amén. Usted necesita confiar, creer en el Señor, aferrarse de Él, creer que sí se puede. No podemos venir aquí a la iglesia y estar con una actitud negativa, porque mal haríamos. Si estamos confiando en el Señor, vamos a creerle a Él. Él lo va a hacer. Necesitamos que nos animen, que nos impulsen. La Biblia dice, por ejemplo, en Hebreos, pero dice, hermanos, que corramos con paciencia nuestra carrera de la fe y que dejemos todo peso que nos estanca. Y dice que miremos alrededor nuestro tanta multitud de testigos que hay. ¿Cuáles son los testigos que habla allá en Hebreos? Los testigos son todos esos personajes bíblicos que está escrito de ellos que pudieron vencer aún a pesar de las dificultades que tuvieron. Cuando usted lea Hebreos 11, que habla de los héroes de la fe, usted encuentra que hubo hombres y mujeres, hermanos, que conquistaron reinos, que taparon bocas de leones, que apagaron fuegos impetuosos, hicieron cosas extraordinarias. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. ¿Cuántos de los que están aquí le han pedido a Dios que los use para hacer milagros? No, usted dice, amén, pero no está muy convencido, porque usted cree que usted es indigno y que usted no califica y que usted no da la talla. ¿Quién dijo eso? ¿Los milagros se hacen por usted o porque Dios va a hacer el milagro a través de usted? ¿Qué es lo que se requiere para un milagro? La fe, que usted crea. En todo esto lo único que Dios nos va a pedir es créeme, cree que lo que yo digo así será. Por eso escuchamos gente que se para acá al frente y nos dice, mire, yo pasé por esto, yo pasé por aquello, pero yo le creí al Señor. Ustedes me han escuchado contar a mí testimonios financieros, cómo Dios me permitió librar mi casa, la casa con mi esposa, nuestros hijos, esa casa que Dios nos dio. Cómo milagrosamente Dios permitió que alguien me sembrara el dinero que yo necesitaba. Y yo les cuento eso, y allí, hermano, yo soy un testigo de lo que Dios puede hacer. Amén. Y tú tienes que creerlo. Tú tienes que confiar en el Señor. No puedes dejar que tu mente te juegue una mala pasada, una mala jugada, ¿verdad? Tienes que motivarte, ¿verdad? Tienes que ser constante. La inteligencia emocional también es muy importante. Yo les he hablado a ustedes de la inteligencia emocional. ¿Saben qué es eso? Inteligencia emocional es aprender a lidiar con las situaciones difíciles. Hay gente que dice, ay, pero es que me está diciendo fulano tal cosa, y crean una tormenta en su mente. Se ve que no tienen inteligencia emocional. Una persona que tiene inteligencia emocional dice, no, por ejemplo, voy a invitar a mi papá a comer. Y entonces yo voy y le digo, papá, vamos a almorzar, te invito. Y él empieza, no, yo por allá no voy a ir, que no sé qué. Si yo no manejo la inteligencia emocional, entonces yo voy a decir, ay, pero usted como siempre, usted la mantiene embarrando a toda hora, usted esto. No tiene inteligencia emocional esa persona. Pero si yo lo invito a él y él me dice, no, yo no voy a ir por allá. Si yo tengo inteligencia emocional, ¿qué le voy a decir yo a él? Bueno, está bien, no vaya, yo voy solo. ¿Ya? Tengo inteligencia emocional. ¿Cuánta gente aquí crea una tormenta por una pequeña cosa? Y se viven amargando la vida y le dan espacio a la mente de que les juegue malas pasadas. ¿Por qué no solucionan su vida de una manera práctica con inteligencia emocional, que es una capacidad que Dios nos ha dado? Eso viene de parte de Dios. El Señor no andaba a la gente diciéndole, mire, usted me puede seguir a mí, mire, sea bueno, sígame, mire que yo soy el Señor Jesús. No, el Señor le decía, sígueme si tú quieres, y si no, pues problema tuyo, pero si quieres, sígueme. Dios no se complica la vida con nosotros. Usted muchas veces como cristiano ha ideado en su mente cosas que no agradan a Dios y se ha dispuesto a hacerlas, y aunque Dios le ha advertido, usted ha seguido adelante. ¿Qué ha hecho el Señor? Simplemente lo ha dejado. Vaya y golpéese, y cuando se pegue su buena golpeada y le duela, ahora sí vuelva, y yo lo voy a estar esperando aquí. Eso lo hizo con el hijo pródigo, ¿o no? El hijo pródigo se levantó y le dijo, papá, me das mi parte, me voy. Si hubiera sido alguno de los que están aquí, se hubieran puesto a llorar, se hubieran rasgado las vestiduras,
mejor dicho, se hubieran vuelto como locos. Pero ¿qué hizo el papá del hijo pródigo? ¿Qué hizo? Dice, le digo, espérate, no tengo toda la plata que tú me pides, pero dame un chico, estos días te la recojo y te la entrego. Y la recogió y se la dio. ¿Y qué hizo el hijo pródigo? Se fue. Se malgastó la plata, se la tiró. Y él mismo, cuando ya tuvo el agua al cuello, cuando le estaba yendo mal, aguantando hambre, llevando el arrume, pues ahora sí se acordó. Ahora sí dijo, ay, en la casa de mi padre hay muchos criados y ellos comen y beben y yo aquí aguantando hambre. Me voy a volver para la casa de mi papá. Y se volvió. Su papá aplicó inteligencia emocional. Para los propósitos, la mente nos va a querer jugar malas pasadas, pero tenemos que aplicar la inteligencia emocional. No se mortifique. Déjele todo en las manos del Señor. Amén. Deje de estar creando problemas. Deje de estar creando pleitos. Descanse en el Señor. Amén. Tenga inteligencia emocional, que eso es muy importante. Gloria al Señor. Entonces tenemos que los obstáculos para los propósitos son las circunstancias, las personas y nuestra mente. Nos van a querer jugar malas pasadas, pero depende de cómo los vamos a lidiar, cómo vamos a enfrentar esa situación. Vamos a mirar las bases para establecer y lograr los propósitos. Bases, ya hablamos de los propósitos, de qué es un propósito, de por qué tener propósitos y cuáles son los obstáculos del propósito. Pero ahorita vamos a hablar de las bases para lograr y establecer los propósitos. La primera base que necesitamos es conocernos a nosotros mismos. ¿Cuál es la primera base? Mira, hermano, aprendas esto por amor a Dios. Todo o gran parte de lo que le pasa a usted no son sino estrategias del Señor mostrándole ante sus propios ojotes lo que realmente es usted. Cómo Dios lo pasa por situaciones, cómo reaccionas, en dónde tienes puesta tu confianza. De pronto tus deseos no son los correctos delante de Dios. Yo le decía una vez aquí a la iglesia, que espero lo hayan aprendido, que hay un problema en la oración de mucha gente. Hay personas que se ensañan tanto con una petición que convierten esa petición en Dios y dejan al Dios verdadero. Y eso es un pecado que se comete en la oración. Usted puede tener una aflicción financiera y usted gime y clama tanto por finanzas que usted termina arrodillándose delante del dinero y deja a Dios de lado. Usted tiene un problema familiar y usted tanto clama y tanto rasga su corazón pidiendo tal vez por ese esposo, por esos hijos, por esas circunstancias que usted se olvida de Dios. Y dígame si sí o no le ha pasado a usted que muchas veces usted va a orar y usted tiene tan metido eso aquí que de lo único que usted suele hablar en la oración es de eso nomás. Y lo repite y habla y lo repite. Yo lo aprendí por experiencia. Yo aprendí que eso no sirve para nada. Uno debe ir y descansar en el Señor. Pero lo que Dios demanda es que nos gocemos en su presencia. Amén. Que nos gocemos en Él. Pero yo tengo a Dios. Amén. Dios está conmigo. Y si Él está conmigo, todo lo puedo. Amén. Gloria al Señor, Dios me va a ayudar, Dios me va a bendecir, voy a salir adelante. Entonces no tengo por qué dejarme arrastrar por eso. Es muy importante no caer en ese error. Es muy importante, amados. Entonces, conocernos. Debemos de conocernos a nosotros mismos. Esto es clave para lograr el propósito. Podríamos decir que es casi el ADN de una vida clara, de una vida que sabe quién es, que sabe para dónde va. Si no nos conocemos a nosotros mismos, difícilmente sabremos para qué fuimos hechos. Leamos una escritura en Juan 18:37. El Señor está delante de Poncio Pilato. Ahí está en el proceso de ejecución. Lo van a llevar a la cruz, ¿verdad? Y a él le hace una pregunta. Poncio Pilato le dice, luego tú eres rey. ¿Tú eres rey? ¿Qué respondió el Señor? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Pero es algo poderoso lo que Él nos enseña aquí. Él dice, yo para esto he nacido. ¿Será que es muy orgulloso el Señor? ¿Será que es muy prepotente porque dice eso? No, diga conmigo, Él la tenía clara. Usted la debe tener clara.
Mire, cuando uno sabe, hermano, para qué fue llamado, le voy a poner otro ejemplo. Voy a hablarle de otro ejemplo. Moisés. Cuando Moisés fue a sacar al pueblo de Israel de Egipto, ¿qué fue lo primero que Faraón le dio para que se llevara? ¿Ah? Le dijo, llévate los animales. ¿Y qué le dijo Moisés? No, Señor, todo o nada. Y el Señor seguía asentando el juicio sobre Faraón. Y las plagas seguían llegando. Y Faraón endurecido. Después Faraón volvió y lo llamó y le dijo, mira, llévate los niños, pero déjame el resto. ¿Y qué dijo Moisés? No, Señor, todo o nada. Y el Señor asentando los juicios sobre Egipto. Y Faraón endurecido. Y Dios quebrantándolo. Y volvió y se dio un poco más Faraón. Y Faraón lo volvió a llamar. Pero Faraón era el que lo llamaba a Moisés. Él lo mandaba a llamar. Le dijo, mira, ahora llévate los animales, llévate los niños, llévate las mujeres, pero déjame los hombres. No. ¿Qué le dijo Moisés? Todo o nada. Y al final, cuando se le asentó el último juicio a Faraón y a Egipto, que fue la muerte de los primogénitos, Faraón lo mandó a llamar a Moisés. ¿Qué le dijo? Vete, llévate todo, pero sal pronto, quítanos este juicio de encima. Y fue tan tremendo que aún ellos sacaron, dice la escritura, que sacaron de sus enseres, de sus joyas, de su dinero, y les daban a ellos para que se fueran. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú no sabes para qué fuiste llamado, cuando tú no tienes claridad en tus propósitos, el diablo viene y siente que tú lo estás presionando demasiado y viene y negocia contigo y te suelta cualquier cosita y tú dices, bueno, del ahogado en cuando sea el sombrero, ¿sí o no? Dice, no, bueno, listo, yo me contento con esto. Y tú crees que ganaste, pero no, tú perdiste. Porque no era eso. Era todo. Diga conmigo, es todo. Uno tiene que tener claridad. Estamos en un nuevo año. No podemos dejarnos comprar con dulcecitos del enemigo. Él es experto. El otro día yo tuve un sueño, yo lo contaba aquí, ya hace años atrás. Yo me veía orando en la sala de mi casa y aparecía un tipo gordo fuera de la casa y sacaba un revólver. Yo estaba orando y él sacaba un revólver y me apuntaba y me disparaba desde afuera, ¡pa! ¡pa! Pero lo curioso era que a mí no me daba miedo ni yo me corría, yo me quedaba quieto ahí y yo sentía que las balas pasaban pero no me hacían nada. Y el tipo veía que no me pegaba ni un tiro y se tiraba por esa ventana y quebraba el vidrio como en la película Matrix, ¿no? Rodaba el tipo y yo estaba ahí sentado ya. Y el tipo se acercaba llorando, un tipo gordo, y me decía, ¿hasta cuándo me vas a atormentar? ¿Hasta cuándo? Ya no más, me decía. Y yo era tranquilo ahí. ¿Qué el Señor me mostraba con esto? Cuando uno empieza a orar y a clamar, el enemigo se va a desesperar. Y muchas veces el enemigo va a querer comprarte con algo, pero si tú tienes claridad en tus propósitos, tú no te vas a vender fácil. Tú sabes para qué te llamó el Señor. Tú sabes a lo que tienes derecho. Tú sabes lo que Dios te ha dicho que te va a dar y tú vas por eso. Amén. Así debe de ser. Y Jesús lo dijo claramente, yo para esto he nacido, para ser rey, así les guste o no les guste. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Para dar testimonio, hermano, a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Yo no tengo problemas si me critican, si me censuran, si me señalan. ¿Cuántos sabían que a Jesús le decían loco? ¿Cuántos lo sabían? ¿Cuántos sabían que a Jesús lo molestaban y le decían que era el hijo de adulterio? Porque María no se había casado con José y ya estaban en embarazo y a Jesús lo atacaban con eso. ¿Cuántos sabían eso? ¿Cuántos sabían que la propia familia de Jesús muchas veces le hizo el feo? Lo sacaron, le decían que estaba lunático, que estaba loco. Él tuvo que pagar un precio muy alto. A veces nosotros no sabemos eso, pero él le tocó. Pero ¿sabe el por qué nunca bajó la guardia? Porque él sabía para qué había sido llamado. Este es un nuevo año, tú tienes que saber para qué estás, para dónde vas. Amén. Jesús sabía quién era y para qué estaba en este mundo. Por eso él también trabajaba con determinación. Una de las cosas que te debe motivar a ti es, hermano, saber para qué fuiste llamado. Y eso te debe motivar a trabajar, a esforzarte, a no tener pereza, a cada día levantarte con ánimo porque tú sabes que para eso fuiste llamado. Y eso te va a ayudar a lograr el propósito en tu vida. Amén. Por lo general, quien no se conoce cree en seguridades que al final
le llevarán a actuar y decidir como los demás quieren y no como Dios lo desea. El escuchar tantas voces y opiniones solo crea confusión. La gente que le anda preguntando a todo el mundo, ¿y usted qué opina? ¿Y usted qué opina? Eso se le va a volver al final un sancocho, un zambumbe que no va a saber ni para qué está. Amén. Cada persona a quien tú le preguntas te hará sugerencias partiendo de sus propias necesidades y sus requerimientos y no de los tuyos. Una persona que le ha ido mal en el matrimonio y no ha sanado su corazón, y tú vas con un problema matrimonial, ¿qué crees que te va a decir? ¿Ah? Ese es de los que te dicen, el matrimonio es un Cristo más y una virgen menos. El matrimonio, eso es mucho dolor. ¿De dónde hablan ellos? De su propia experiencia. Y peor, si no lo han sanado, nunca te van a hablar cosas buenas. Entonces tú no puedes estarle abriendo tus oídos a todo el mundo. Tú tienes que buscar al Señor y que el Señor te dirija donde aquellas personas sabias que te van a animar y te van a ayudar a seguir adelante. Hay personas que en vez de esclarecerte la vida te la confunden más, te meten más en la oscuridad. Tú necesitas a alguien que te saque y te ayude a ver con claridad la vida, que no pierda sus propósitos. Amén. Tener propósitos, y una de las cosas básicas es asegurarnos de servir a los demás. En el camino hacia los propósitos, nosotros no podemos andar tumbando a la gente. Tenemos que ir construyendo una vida de servicio a los demás. El servicio es fundamental para lograr los propósitos. Y el servicio debe ser por amor y útil a los demás. Tú no estás alcanzando propósitos dañando a la gente, acabando con el mundo, no. En la construcción de tu propósito, tú bendices a otros. Amén. Tú bendices a otras personas y ellos lo van a poder testificar. El servicio no será siempre gratuito. Cuando Dios nos invita a servir, el Señor nos lo plantea como algo de gratis. La Biblia dice en Lucas 6:38, leamos esa escritura. Es un texto que hemos usado para ministrar ofrendas. Dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada y remecida darán en vuestro regazo. Dar es servir. Diga conmigo, dar es servir. Yo aquí les tengo un gran servidor, véalo. Venga para acá. Y este hombre les va a contar en estos días todo lo que Dios ha hecho a través de él. Este es un gran servidor. Y la mano de este hombre siempre está así, vea, abierta para dar. Y como la abre para dar, siempre la tiene abierta para recibir. Buscar el propósito es dar. Gracias. Buscar el propósito es dar, bendecir, dar. Porque ese es un principio de vida. No pensemos que buscar el propósito es algo egoísta, donde yo tumbo a los demás, les echo el diente, los agarro del pelo. No, yo voy construyendo mi propósito, pero voy sirviendo, ayudando a los demás. Voy edificando a los demás. No voy destruyendo, voy construyendo. Amén. El Señor vino a este mundo y edificó su propósito y lo logró, lo llevó a cabo, pero bendijo a muchos. Sanó, restauró vidas. Amén. Resucitó muertos, hizo cantidad de cosas. En el camino a su propósito, él hizo muchas cosas que bendijeron a muchas personas. Por eso la gente lo seguía a él también. Amén. Gloria al Señor. Damos a través de los dones y talentos que Dios nos ha dado. Usted no va a dar de donde no tiene. Mi esposa lo leía ahora, ¿verdad? Damos de acuerdo a lo que tenemos. Usted tiene un don o un talento que Dios le ha dado y de allí usted va a dar a los demás. Otra cosa, y vamos a ir terminando, para establecer los propósitos, es que tu propósito debe ser prioritario. ¿Qué debe ser tu propósito? Prioritario. Debemos reservarlo como un punto de luz que sobresale a todas nuestras demás prioridades. Debe ser un punto que te guía y que pase lo que pase, está siempre visible ante ti. Tú sabes para qué fuiste llamado y ese punto no lo vas a dejar perder de vista. Es importante saber que ahí está. En Filipenses 4:8 nos dice algo muy importante, porque al fijar un propósito, allí juega un papel muy importante en nuestra mente. Recuerde que ella es una de los que van a generar obstáculos para lograr el propósito, pero también la podemos usar positivamente de acuerdo a la palabra del Señor. Filipenses 4:8, ¿qué dice? Pablo nos da un consejo de cómo usar nuestra mente para lograr los propósitos. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero,
todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Es decir, la meta que yo me fijo, que Dios ha puesto en mi corazón, debe ser prioritaria y debe de aferrarse, centrarse bien en mi mente. Escuchen lo que lo voy a leer. La mente tiene alrededor de 60,000 pensamientos al día. ¿Cuántos pensamientos te pasan por día? 60,000. Si tú ubicas tu meta o tu propósito como prioridad, le estás diciendo a tu mente que ella debe de ponerlo como algo muy importante. Es decir, tu mente inmediatamente reaccionará y lo pondrá como algo muy importante en tu vida. Será lo prioritario. Entonces empezará tu mente a trabajar en ello, descartando los pensamientos no importantes. Empezará a darle solamente a la información que estás buscando. Y aquí pasa algo interesante y quiero que usted lo aprenda, ¿verdad? En ese momento empezarás a ver que todo lo que necesitas para llevar a cabo ese propósito empezará a acercarse. A mí me ha pasado, por ejemplo, un libro que me puede ayudar. Dios a veces me ha llevado y ha puesto en mis manos un libro para algo que Él ha puesto en mi vida, y yo leyendo ese libro he encontrado grandes herramientas para lo que Dios ha querido que yo haga, ¿verdad? Por ejemplo, un libro, una capacitación que se presenta y tú dices, ve, qué curioso, yo tengo esto en mente y justo me están invitando a esta capacitación. Eso es algo que al tú poner en tu mente la prioridad, vas a estar sensible para que todo lo que te ayude a lograr ese propósito, tú lo puedas tener en cuenta, no va a pasar desapercibido. Entonces puede ser una capacitación, puede ser la gente, empezarás a oír el tema en la televisión. ¿Cuántos dicen, yo estaba viendo una predicación y justo me hablaron de eso? O yo estaba escuchando una predicación por la radio y justo me hablaron de eso. Y nada de esto será por casualidad. ¿Saben por qué ocurre? Porque de alguna manera tú estás usando lo que Dios te ha dado y lo estás alineando al propósito que Dios ha puesto en tu vida. Tu mente es muy importante y tienes que trabajar con esos buenos pensamientos. Y esto es bíblico. ¿Qué dice la Biblia? Que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente. Romanos 12:2 lo dice, ¿verdad? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Interesante eso, muy importante. Y por último, para cerrar, un punto muy importante para construir el propósito, para llevarlo a cabo, es la fe. ¿Cuál es? Hablamos de la mente, ¿verdad? Y al tener como hábito solamente la fe, hará que cambiemos nuestra actitud en la vida. Según Hebreos 11:1, lo que dice de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahora, apliquémoslo en nuestra vida. Es pues la fe, la certeza de ¿qué? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Tú tienes que trabajar contigo mismo y de alguna manera crear una expectativa de lo que tú esperas. Digo, amigo, yo mismo. Ya hablamos de que Dios pone en ti el querer como el hacer, pero viene ahora tu trabajo contigo mismo. Sí, la fe es importante para lograr el propósito. Y la Biblia me dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Usted debe tener certeza en aquello de lo que usted propuso para este año. Certeza. Ahora, esa certeza debe estar basada, por ejemplo, en textos de la palabra, versículos. Debe estar basada en visiones, en algo que te relacione a aquello que tú estás esperando. Pero también dice la convicción, y toca un punto interesante, los ojos, toca los sentidos. Dice la convicción de lo que no se ve. Es decir, amados, si analizamos esta última parte aquí, ¿qué nos sugiere la Biblia allí? ¿O qué nos dice la Biblia? Si dice que es la convicción de lo que no se ve. Es decir, que usted tiene que empezar a entrenar sus ojos y su mente para ver lo que los demás no ven. Usted tiene que empezarlo a ver. Aunque no esté en el espacio físico, usted lo tiene que empezar a ver. Estamos hablando de la compra de un terreno. Tenemos que ya empezar a visionar
¿Cómo va a ser eso? Tenemos que visionar. Yo decía el otro día cuando predicaba aquí acerca de la oración, cuando dice el Señor que si creemos orando y no dudamos, dice que en lo que creemos lo recibiremos y no dudamos. Lo que decimos, ¿verdad? En oración. Y yo les decía a ustedes que el primero en estar convencido de lo que dice es uno mismo. Cuando usted va a orar, ¿quién es el primero en convencerse de que lo que está orando así va a ser? Uno mismo. Y eso está allí en la Biblia. Y si yo se lo digo y de pronto usted no ha leído la escritura o no la analiza, usted dice, oye pastor, eso está como raro lo que usted me está enseñando. No, eso no es raro. Mire lo que dice aquí, la convicción de lo que no se ve. O sea, yo no lo veo, pero Dios me dice que lo vea. ¿Cómo lo puedo ver? Diga, en mi mente. Mire el uso que tiene la mente. ¿Dónde lo va a ver usted? En su mente. En su mente. Tiene que creerlo, así es. Mi esposa decía el otro día, cuando tú logras definir algo, el día que tú lo veas en físico, tú vas a decir, ¡ay, eso era lo que yo quería! Porque sabías, ya lo habías concebido. ¿Cuántos sabían, por ejemplo, les voy a dar unos datos curiosos? ¿Cuántos sabían que si nuestros padres hubieran practicado cuando estábamos en gestación en el vientre de nuestra madre, muchas cosas probablemente hubieran aumentado más nuestra capacidad de inteligencia, nuestra capacidad intelectual? ¿Cuántos sabían que un bebé cuando está gestando en el vientre de una madre, usted lo puede incentivar, por ejemplo, con el inglés, con la música? ¿Cuántos sabían eso? ¿Lo sabían o no lo sabían? Pero no lo practicamos. Yo he escuchado un testimonio, rápidamente, de una niña. Esa niña, desde que fue engendrada, le colocaban predicaciones de un pastor norteamericano, predicaciones de ese pastor. No he dicho, las canciones de cuna de esa niña eran puras predicaciones de ese pastor. Nació y en el cuarto de ella le acondicionaron un equipo donde todos los días, día y noche, estaba escuchando predicaciones de ese pastor. Y el día que ella escuchó de pastor y pudo distinguirlo, ella anheló ir a conocerlo a él. Y automáticamente el pastor dijo, tú has sido preparada para grandes cosas. Y me gustó lo que dijo ese pastor. Él dijo, y no por casualidad, sino que intencionalmente tus padres te programaron para ser un instrumento en las manos del Señor. Pero nosotros no lo practicamos porque creemos que es pecado, que eso es de locos. Y entonces, ¿cuál es lo más fácil? Dejar así, que la vida nos lleve, que se hagan las cosas así. ¿Cuántos saben que en la relación de pareja deben de decirse palabras amorosas? ¿Cuántos lo saben? ¿A ustedes mujeres no les gusta que les hablen dulcemente al oído? ¿Sí? ¿O les gusta que las maltraten? Le digan, quítate ahí. ¿A ustedes les agrada que le digan, mi amor, cómo estás de hermosa? Y sucede algo curioso. Usted como hombre puede embellecer a su mujer. ¿Cómo la embellece? Con sus palabras. Eso es verdad, hermanos. Eso se ha dicho que eso sirve para las plantas, que háblele a las plantas, que las plantas se ponen bonitas. Y es cierto también, pero funciona en la relación de pareja. Háblele a su esposa cosas hermosas. Dígale, tan hermosa que estás, tan bella. ¡Ah! ¡Qué mujer que Dios me dio! ¡Oh! Mejor dicho. Dígale, usted la embellece, hermano, y eso le va afectando a ella positivamente. Usted va, hermano, forjando a través de sus palabras. Dice allí la convicción de lo que no se ve. Tomemos un buen lenguaje de fe y hablemos bien. Amén. La manera en que vamos construyendo nuestra realidad reside en la capacidad que tenemos de reaccionar ante las circunstancias. ¿Cómo así? Yo puedo conocerte de acuerdo a cómo tú reaccionas ante tus dificultades. Sé si tú eres una persona sabia, tranquila, calmada, o sé si tú eres una persona peleona, conflictiva, difícil, con una mente negativa, solamente viéndote cómo reaccionas en las circunstancias. Allí ya puedo yo conocerte. Y sin que tú te des cuenta, esa reacción es lo que tú has ido construyendo en tu vida.
Entonces hay que cambiarlo, amén. La gente de éxito es quien sabe sacar provecho de cualquier situación. Yo lo decía el 31. Cuando consigas arraigar el hábito de buscar lo positivo, de tener fe en cada circunstancia, tu vida pasará a dimensiones superiores. Vas a pensar diferente. Tú no estás viendo las situaciones como lo peor, lo calamitoso. Algo bueno se sacará de allí. ¿Cuánto lo creen? Vas a pasar a dimensiones superiores entonces. El concepto crisis proviene de dos subcaracteres. Uno significa peligro y el otro oportunidad. Normalmente ante una crisis la gente lo primero que piensa es, hermano, en el peligro. Y nunca ven la oportunidad. Amén. Cualquier circunstancia, por fatal que parezca, tiene su lado positivo. Bien lo dice Romanos 8:28. ¿Qué dice? Y sabemos de antemano, anticipadamente, que a los que aman a Dios, todas las cosas les van a ayudar para bien. Dios ya te dijo que todo lo que venga a tu vida será con un propósito y será para bien de tu vida, aunque te parezca duro, pero algo Dios te enseñará a través de eso. Tú lo vas a mirar y decir, wow, aprendí, qué bueno, fui procesado, fui trillado, pasé por el fuego, pero aquí estoy. Y soy un testimonio de que Dios cumple su palabra. Amén. De que mi hogar, mi familia, mis hijos pasaron por esto, pasé situaciones económicas difíciles, pero aquí estoy testificando y diciendo que es verdad lo que Dios dice, que Dios sana, que Dios cura, que Dios es real. Amén, gloria al Señor, gloria a Dios, porque así es. Hermanos, debemos de mirar las crisis como una oportunidad. Termino con esto. ¿Cómo saber que no estamos en el propósito de nuestras vidas? El cansancio, la apatía, el desgano y la flojera son síntomas de que no estás en el propósito de tu vida. Te lo repito, el cansancio, la apatía, el desgano y la flojera son síntomas de que no estás en el propósito de tu vida. ¿Por qué? Porque el propósito de nuestra vida tiene que ver también con algo que nos va a llamar la atención hacer, nos va a gustar hacer. No tenemos tiempo. Cuando una persona le gusta lo que hace, no tiene tiempo para estas sensaciones de cansancio, apatía, desgano y flojera. Un ejemplo, es como cuando tú te encuentras en una tarde del domingo, normalmente los cristianos, ¿qué hacen? Se sientan a ver la televisión hasta que se quedan dormidos, ¿verdad? ¿Sí o no? Dice, te sientes en tu casa al frente del televisor a punto de dormirte, pero en eso te llama un amigo para invitarte a hacer lo que más te gusta. ¿Qué es lo que más te puede gustar a ti? Por ejemplo, un hombre diría, me gusta jugar fútbol. Y usted puede estar que se duerme en el sillón de la casa de televisión, pero lo llama un amigo y le dice, hola, ¿qué más? ¿Cómo estás? Te invito para jugar una recochita ahora, tengo un partidito ahí. Y usted, o sea, se le fue el cansancio, porque usted va a ir a lo que a usted le gusta. Amén. Es verdad, hermano. Se te va a ir el cansancio, en el instante desaparece el sueño. Pero realmente era sueño que tenías. No. Tu mente de alguna manera te estaba alertando que te faltan vivir en el propósito. Eso es lo que tu mente te estaba diciendo, que no estás en lo que tú deberías de estar, y por eso sientes como ese vacío por dentro. Y Dios nos programó así. Por eso, hermano, este nuevo año no sigas teniendo esos vacíos internos en tu corazón. Decídete de una vez por todas para este nuevo año, que significa la bendición divina completa y perfecta para un propósito. Decídete buscar tu propósito y cumplirlo en tu vida. Ese propósito viene de parte de ¿quién? De Dios. Él ha puesto en nosotros el querer como el hacer. No desperdices más tu vida. Ponte de pie, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor.